Bienvenidos a todos y todas. Esto es Ciclismo de ayer y de hoy, un podcast que habla de ciclismo sin filtros. Ya hemos vivido las primeras nuevas etapas del Tour de Francia y, como os prometimos, tenemos ganas de charlar sobre todo lo que ha sucedido en ellas, con especial interés por los protagonistas de la carrera. El Tour, yo creo que está contento, pues han pasado 9 etapas, pasarán algunas más hasta el fin de semana, como veremos, y con los 4 grandes nombres a 1 minuto y medio. Y de nuevo lo haré acompañado de mi compañero de podcast, Miguel Ángel Peláez. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Pues hola David, hola oyentes, pues interesante, sí, interesante primera semana de Tour de Francia, donde pues creo que lo he repasado bien, ¿no? Creo que lo más importante es esto, que hay carrera, ¿no? Después de una semana parece que hay carrera. También podemos ver quién es el más fuerte, ahora lo debatiremos, ¿no? Pero aún así, bueno, hay alguno que sale vivo de esta primera semana y es su mejor noticia, así que ahora lo comentamos, pero sí, que el Tour promete estas 2 últimas semanas. Yo creo que ese es el titular, que todavía hay carrera, ¿eh? Aunque parezca que no. Yo creo que estoy contigo, que hay carrera. Me gustaría aprovechar para dar las gracias a todos y todos los oyentes que se pasaron por la previa de este Tour de Francia desde alguna de las plataformas donde las tenemos subidas, pues la aceptación ha sido muy buena y eso siempre anima mucho a seguir dedicando tiempo. Mil gracias. Y no podíamos empezar este episodio sin tener un recuerdo, por desgracia, para el noruego André Dregue, que se dejó la vida el pasado sábado en una de las bajadas del Tour de Austria. Desde aquí nuestro pésame a toda su familia y para la familia ciclista que compartió momentos con él. De nuevo, la conmoción y la incredulidad se agolpan en mi cabeza cuando anunciaron la noticia en medio de la 8ª etapa del Tour de Francia. Un corredor que estaba realizando su mejor temporada ciclista con varias victorias y que parecía que el próximo año iba a dar el salto al profesionalismo con Jayco. Dijo Christophe, que había compartido carrera y selección con el corredor, que parece que nos estamos acostumbrando a estas noticias. ¿Tú también tienes la misma sensación que Christophe? ¿Cómo viviste la noticia? Pues sí, ¿no? Yo creo que la reflexión de Christophe es una reflexión quizás cruda, ¿no? Pero es cierto, ¿no? Que últimamente llevamos una racha de cada vez alguna mala noticia de este estilo, a veces un accidente grave que por suerte no se salda con esta noticia, otras veces directamente pues el fallecimiento. Y sí, ¿no? Yo creo que hay un punto de peligrosidad en el ciclismo que creo que a veces pienso que es inevitable que cada cierto tiempo aparezca una noticia así por desgracia, ¿no? Porque al final, ¿cómo se evitan este tipo de caídas? Es complicado, pero bueno, que sí que lo siento mucho por la familia de este chico y ojalá que sean los menos posibles. Cada vez se va más rápido también, cada vez las bicicletas corren más, pero bueno, serían muchísimos factores que ahora no es el momento de debatir y como yo creo que me quedaría con lo que tú dices, que hay accidentes que incluso son inevitables y quizás este sea uno de ellos y bueno, la mala suerte también puede jugar un papel. Tenemos que seguir, vamos a entrar en materia con nuestra charla desde los protagonistas de esta primera semana el Tour de Francia. Por tanto, vamos a ello. Y vamos a iniciar este balance, si te parece, Miguel Ángel, con las impresiones generales. Y la pregunta primera sería directa, ¿no? ¿Qué te ha parecido en líneas generales, sin entrar en detalles, simplemente en líneas generales, esta primera semana? Pues una primera semana de Tour de Francia bastante interesante, ¿no? Por cómo comenzó en Italia con esos días o con esos perfiles tan exigentes. Después ya también hemos tenido envites en alto, también contra el crono, sorpresas en las llegadas al sprint, ¿no? En definitiva, creo que ha sido una primera semana bastante completa. Y a mí me gusta más el recorrido de esta primera que de la segunda. Así que la segunda semana, a priori, no tengo tantas expectativas, pero de esta primera semana creo que se le puede tildar de notable. No sé qué piensas tú, David, pero ha sido casi todos los días creo que ha tenido un poco de miga, ya sea, ¿no? En cualquier aspecto. Bueno, sí, estaría más o menos contigo. Ha habido algún día de siesta importante y luego, si acaso, hablaremos de ello, de cómo es posible que no se busquen más las escapadas, es decir, que no haya corredores dispuestos a formar un grupito,
luego hablaremos de ello. Pero sí que creo que hemos tenido momentos chulos, momentos de esos que iremos recordando durante este balance y que nos han dado bastante vidilla. Ha sido yo creo que sí, que en líneas generales ha sido una primera semana, primeras 9 etapas interesantes. Y como tú bien dices, yo tampoco espero mucho, sobre todo de las primeras etapas de esta segunda semana, y creo que tendremos que esperar un poco al fin de semana. Pero de eso hablaremos al final de este balance. Repasamos, si quieres, cómo queda la general para que quede constancia, aunque más o menos todo el mundo tiene que estar con la general en la cabeza. Pogačar es líder con Evenepoel a 33 segundos, segundo. Tercero, Jonas Vingegaard a 1.15. Primož Roglič cuarto a 1.36. Luego tenemos a Juan Ayuso a 2.16, Joao Almeida a 2.17, un segundito entre Ayuso y Almeida. Ya abriremos un debate especial entre esos dos. Tenemos séptimo Carlos Rodríguez a 2.31 y luego ya estaría un poco pues Mikel Landa, octavo a 3.35, Derek Guy, que con la escapada pues ha remontado posiciones, noveno, 4.02, y Mateo Jorgensen, 4.03. Aquí tenemos a Blasov, a Dan Yates, Egan Bernal, Chicone, Buitrago, Pello Bilbao, Félix Gall, Jai Hindley, Enric Mas, 19º, está ahí a 6.27, y Ben Healy. La primera pregunta que me viene a la cabeza viendo estas diferencias, ¿esperabas más o menos diferencias entre los favoritos? Quiero decir, entre los grandes nombres, entre Evenepoel, Vingegaard, Roglič. ¿Esperabas más, menos? Pues realmente es sorprendente, ¿no? Que con el recorrido que ha habido con la crono también, aunque los cuatro son buenos contra el crono, nos vayamos a la primera semana con 1.36 como la distancia más lejana, ¿no? O sea, están todos en 1 minuto y medio prácticamente. Esperaba más o menos, pues la verdad que no esperaba, para empezar, a Roglič. A ver, no tan cerca porque ya tiene terreno perdido, pero bueno, estamos medianamente ahí, pero sobre todo a Remco Evenepoel, ¿no? Acabar esta primera semana a 33 segundos escasos de Pogačar, yo creo que es una grandísima noticia para la carrera y para el propio Remco, que está en modo examen en este Tour de Francia, ¿no? Con los desniveles tan altos, con lo que supone el Tour, y de momento está saldándolo bien, así que creo que lo que no esperaba era que aguantasen ahí Remco y Roglič. Uh-huh. Yo también creo que Remco Evenepoel ha hecho unas primeras 9 etapas muy interesantes, además dando la cara como vimos en la última, en la novena etapa. Tú lo has dicho al principio, Jonas Vingegaard ha salvado las 9 primeras etapas y la ha salvado, yo creo que con excelencia, porque solo es 1.15. Y todos pensábamos que a lo mejor, tal como venía, podían ser más, y la verdad es que las reacciones que ha tenido han sido muy buenas. Y quizás sí, Primož Roglič está dando la sensación de entre estos 3, 4, ser el que más le está costando, ¿no? No estamos viendo a Primož Roglič delante, lo estamos viendo sufrir detrás y aguantando el chaparrón como puede, ¿no? Sí, parece que, bueno, no quiero ir de vidente, ¿no, David? Pero parece que esto un poco va a ser la tónica de Roglič este Tour de Francia. No sé si habrá un momento en el que pueda pasar al ataque. Ahora mismo parece bastante justito con lo que está haciendo, ¿no? Que es aguantar las diferencias. Y bueno, supongo que será esa estrategia, ¿no? Haber salvado esta primera semana e ir viendo en días posteriores, ¿no? Cómo se va encontrando. Pero es verdad, ¿no? Que digamos, ¿cómo decirlo? El eslabón débil de estos cuatro, ¿no? Parece que a priori es Roglič, ¿no? El que más difícil tiene entrar en el cajón del podio. Recuerdo que en la previa me dijiste que Carlos Rodríguez era favorito para el podio. Viendo lo que estamos viendo, es decir, ¿tú todavía crees que Carlos Rodríguez se puede meter en el podio? Bueno, es complicado, pero queda mucho Tour todavía, mucha dureza, muchos días bastante interesantes, y yo creo que el cansancio se va a ir acumulando y veremos a ver, ¿no? Cómo acaban el Tour muchos de los que ahora están por delante, ¿no? Llámese Roglič, Remco también. Nos sigue quedando esa interrogación, ¿no? De los días de alta montaña. Veremos qué puede pasar. Pero sí, bueno, es verdad que ha perdido un poquito de cuerda respecto a los cuatro mejores.
Pues sabes que yo era más incrédulo cuando me lo dijiste y ahora, viendo lo que he visto, te creo un poco más. Porque es lo que tú dices, Evenepoel hay una incógnita. A ver, hasta aquí lo ha hecho súper bien. Pero Sí. cuando llegue esa tercera semana o cuando llegue este fin de semana que viene, sobre todo la etapa de domingo, va a poder estar ahí Renko Evenepoel y creo que Carlos Rodríguez va a ir a más porque es más fondista y además ya lo ha demostrado que puede ir a más. Luego, Vinegar, tenemos la duda todavía. Es decir, sí que hay la teoría de que ha salvado los 9 primeros días, de que en principio debería ir a más, pero tampoco es seguro que vaya a ir a más, porque viene de una preparación que no ha sido la ideal y la correcta, y ya vimos el año pasado también a Pogačar como al final se le hizo largo el Tour de Francia. A ver, yo creo que está eso al 50%, que puede ser que sí o que no. También confío mucho en el entreno que hizo en invierno, Vinegar, que puede ser que eso le haya dado un plus. Recuerdo que dijo cuando salió, nada más salir de la clínica y tal, y cuando se puso a entrenar a Mallorca, que dijo, no, si me encuentro súper bien de fondo, ¿no? Como diciendo, el trabajo ya lo había hecho antes. Quizás ahora me falta acabar de pulir. Y a lo mejor, si esas palabras son de verdad aquello que no es para engañar al público, a lo mejor Vinegar sí que puede ser mejor en la tercera semana. Y luego Roglic, vaya, si en Dauphiné me dejó dudas, me continúa dejando dudas y me da poca confianza, muy poca confianza. Ayer, por ejemplo, sufrió lo indecible por no perder tiempo en los caminos blancos. Y claro, ¿sabes dónde está la incógnita, creo yo? No sé si tú también la ves. ¿En qué va a hacer UAE con Ayuso y Almeida? ¿Qué va a hacer? Porque están ahí aguantándolos, y yo creo que tienen la idea de intentar meter otra persona en el podio, sea Ayuso, sea Almeida, y no sé si me da más por Ayuso que por Almeida. Aquello que decía que Ayuso venía a aprender. No, Ayuso no viene a aprender. Ayuso viene a meterse en el podio por los cojones de Machín, ¿me explico? Y yo creo que ahí va a estar la clave. Va a estar la clave. No sé, me alargo un poquito en el speech, pero ¿qué me dices de todo lo que te he contado? No, sí, es interesante porque yo creo que, a ver, en cuanto a Carlos, los que hay por detrás de él, salvo hecatombe suya, ya no son rivales, ¿no? Hemos repasado la clasificación Sí, antes. sí, sí. Landa, Derek Guy, Matteo Jorgensen, Alexander Blasov, Adam Yates, etcétera, no creo que sean rivales ya, ¿no? Y los que hay hacia arriba de él, Joao Almeida, Juan Ayuso, van a estar supeditados un poco a los intereses de Tadej Pogačar, ¿no? Que ahí tienes razón. Entonces, pues perfectamente, ya no sé si podio, pero candidato al top 5 para empezar creo que es bastante factible, ¿no? Y después es lo que has comentado tú. Yo creo que de entrar en el podio sería más por algún desfallecimiento de Renko o de Roglic, que dejen esa vacante libre. A Vingegaard es que, sinceramente, y ahora creo que comentaremos un poco esa especie de polémica que hubo ayer, ¿no? De por qué no tiró Vingegaard y por qué tal. Yo creo que Vingegaard ha salido de la primera semana del Tour vivo, que eso ya es una noticia importante. A partir de ahí va a ir a mejor y veremos a ver, ¿eh? Veremos a ver. Por eso he dicho al principio que todavía hay carrera, que Pogačar no ha ganado el Tour, ¿eh? Veremos a ver cómo se va recomponiendo, pero eso, en cuanto al tema Carlos, puede entrar. Es difícil, pero es que quedan todavía 2 semanas de carrera, queda muchísimo. Sí, sí. Oye, ¿no tienes también la sensación que a Pogačar le ha costado un poco más hacer huecos? Y eso te lo digo porque resulta que justo antes de empezar el Tour de Francia nos contaron que Pogačar tuvo el coronavirus y que estuvo, pues eso, 10 días antes de empezar el Tour tuvo el coronavirus y que se sentía muy cansado y que incluso tuvo dudas sobre su rendimiento, pero bueno, que comentó que ya estaba recuperado. ¿No puede ser que haber pasado ese corona le haya hecho perder algo a Pogačar o simplemente es una anécdota? Hombre, siempre te perjudica. Lo que pasa es que no tengo información, no sé si fue asintomático o si no, o de qué manera le afectó, ¿no? Pero lo que está claro sí que es verdad, ¿no? Que a lo mejor le falta un poquito de chispa, pero también creo que la puede ir consiguiendo conforme vaya pasando el Tour, ¿no? Que igual que Vingegaard tiene margen de mejora, ¿por qué no pensar que Pogačar también ha llegado aquí
pensando en llegar a la tercera semana con el punto quizá que le faltó el año pasado, que el año pasado recordemos que estaba vacío en la última semana de Tour. A lo mejor aquí llega algo más completo, ¿no? Sí, ¿tú crees que está contemporizando, que está midiendo más sus esfuerzos que en otras ocasiones? Ayer no lo pareció, ¿eh? Ayer en la etapa No, ayer de los no. Caminos Blancos no lo pareció. En los otros días, es lo que iba, luego quería entrar un poquito en detalle de esos días, pero sí que me pareció que en Sanlúcar sí, que en Galibier sí, pero bueno, lo podíamos hablar, pero ¿te da esa sensación de que está contemporizando más? Lo que está claro es que ha ganado el Giro y no viene con, por lo menos no tiene esa sensación de dureza, de fatiga de cuando has ganado un Giro, ¿no? Eso ya es un Ujú. plus de por sí. A lo mejor eso le ha permitido tener más margen de maniobra a la hora de enfocar el Tour, ¿no? Y poder permitirse esto. No sé, a lo mejor es por el COVID, ¿eh? Pero aquí está todo muy medido ya en lo que es el ciclismo. Se sabe perfectamente cómo se marcan los tempos y a mí, vamos, no me sería raro pensarlo, ¿eh? Que pudiésemos ver alguna mejoría de Pogačar de aquí a final de Tour. Más Ujú. explosividad o más tal, yo creo que se podría dar perfectamente, al igual que con Jonas Vingegaard. Yo creo que este fin de semana saldremos de dudas. Sobre todo el sábado es una etapa un poco más explosiva y el domingo más de escalador de largo recorrido. Pero bueno, ya hablaremos de ello. Quería que habláramos un poco vamos a llamarle la estrategia de UAE y así repasaremos 3 o 4 etapas. Por ejemplo, en la primera etapa, acuérdate en la previa que dijimos, ¡guau! Es una oportunidad de oro para que Pogačar a ver si pilla, ¿no? A Vinegar le saca tiempo y tal. Y sí que pintaba bien, porque a 70 kilómetros de meta se ponen a dar gas UAE, dan tanto gas que Wellens y Soler se quedan ya desfallecidos de hacer el trabajo, se pone a tirar Sivakov y sigue dando gas y es cuando Adam Yates le dice, afloja un poco, tío, afloja que nos vas a matar a todos. Luego se pudo leer que no dieron gas porque Ayuso no tenía un buen día y quisieron protegerlo y me da a mí que eso fue una oportunidad perdida. También se habla del miedo al calor que podía tener Pogačar, porque sí que fue un día que hizo mucha calor y tampoco quisieron a lo mejor apretar. Pero a mí me da, al final la sensación, no sé cómo lo ves tú, que desde ese primer día ya se vio que UAE quiere abarcar mucho, ¿no? Es decir, el objetivo es Pogačar que gane el Tour, pero es que además quiere meter otra persona en el podio, me da la sensación. Y están ahí, pues estaban en principio en esa primera etapa Adam Yates, Ayuso y Almeida. Yo continúo pensando que Adam Yates todavía no está muerto, cuidado, que Adam Yates puede ser fundamental porque tuvo un mal día el día de Galibier, pero yo creo que todavía tiene ese fondo. Pero me da a mí que ahí pierden una oportunidad. Es decir, si hubieran dado gas a intentar romper, a lo mejor hubieran hecho algún destrozo y no lo hacen para proteger a Ayuso. Sí, sí, no es que la estrategia de UAE, de hecho creo que ya la comentamos en la previa del Tour, ¿no? Que tenía que ser esta, la de ir a atacar, ir a morder y demás. Es verdad que a veces, pues con el equipazo que tienen, porque son el mejor equipo, no, no lo aprovechan del todo. No sé si para proteger a Ayuso, pero sí, bueno, es cierto que de alguna forma, ¿no? Aunque les cueza a Almeida, ¿no? Es verdad que, oye, el equipo le da algo más de prioridad a las opciones de Juan Ayuso y si tienes ese objetivo de meter otra vez, como el año pasado, ¿no? Con Ujú. Yates, a un corredor en el podio, pues han pensado en ese momento, ¿no? En cómo gestionarlo. Pero ahora veremos un par más de ejemplos y te comento porque, no sé, a mí hay algo que no me termina de convencer de las estrategias del Sí, equipo Bayern. acabas de comentar, digo, UAE es el mejor equipo. Sobre el papel, UAE parece el mejor equipo. Visma también traía un equipo, un mermado, pero buen equipo. Y también habíamos dicho que Red Bull Bora también traía un buen equipo. Ahora, viendo estas 9 primeras etapas, a Bora lo quitamos de la ecuación porque no han podido hacer al final nada, porque Roglic no ha estado a la altura, yo creo. Le ha faltado un poco y no han estado ahí, yo qué sé, en plan Dauphiné tirando y tal. Pero ¿tú crees que como equipo
¿UAE lo ha hecho mejor que Visma o lo ha hecho mejor Visma que UAE? A la hora de apoyar a su líder. Bueno, lo han hecho diferente, ¿no? Tienen dos objetivos diferentes, por lo menos en esta primera semana. Visma, salvar la papeleta, ¿no? Y a ver cómo van pasando los días a partir de la segunda semana. Y UAE, hacer sangre a Visma y a Vingegaard para poder abrir una buena renta, ¿no? Entonces, en esa tesitura, ¿quién tiene mejor equipo? Yo creo que a grosso modo, creo que UAE, creo que tiene muy buen bloque para la montaña. A Vingegaard se le ve un poco más solo a veces, es verdad. Ayer, por ejemplo, sí que el Visma estuvo más presente que UAE, también porque Pogačar desgastó antes a sus hombres, pero después en Visma se veían a Laporte, a Jorgensen, ¿no? En los momentos clave, ¿no? Entonces eso también es reseñable. Aún así pienso, David, no sé qué pensarás tú, que no quiero aquí justificar No, todo, estamos... pero yo es que, bueno, así creo que el equipo atacante, el mejor equipo es el UAE. Equipo atacante el mejor, eso seguro, porque el otro no ha atacado, ha defendido, como tú bien dices. Pero sí que me da la sensación que Visma está más por Vingegaard que no UAE. Por ejemplo, luego volveremos a la etapa 2, no me la quiero saltar, pero en la etapa 6, el día de los abanicos, no se entiende que Pogačar se quede solo en el grupo de delante cuando hay un abanico. Debería estar rodeado de sus corredores y parecía que estaban buscando uvas, que estaban por ahí perdidos. Cuando tienen que estar, bueno, eso lo vivimos tantas veces en los Tours de Miguel Indurain, es decir, que estaba todo Banesto delante, como un grupo, como una... Y aquí no, ha habido muchos momentos. Ese sí que es flagrante. Pogačar se queda solo. Sí, también porque, bueno, hay momentos en los abanicos, ¿no? Donde tu líder se te queda solo, se te desperdiga, por así decirlo. Aún así también cabe destacar, ¿no? Lo bien que se maneja Tadej Pogačar por el pelotón, quien tampoco es que lo estuviese pasando mal, ¿no? Se metía a rueda y demás, pero ahí sí que te tengo que dar la razón. Yo me refiero más bien en el bloque de montaña. Y sí que pienso que es completamente superior el del UAE al de el Bismarck. Ya lo estamos viendo en la clasificación, ¿no? El primero, el cuarto y el quinto y el 11 o por ahí es del equipo UAE, ¿no? Y el Bismarck, en cambio, sí que tiene mejor bloque, creo yo, con Tratnik, con Laporte, con Wout van Aert para ese tipo de terrenos que has comentado, para los abanicos, pero quizá está un poco desprotegido Vingegaard en montaña. ¿No Sí, crees? sí. Sí, sí, no, sí, en eso ya te he dicho que estoy de acuerdo en eso de que tiene mejor equipo, pero que me da la sensación de que siempre hay un punto de descoordinación y sobre todo el tema que luego quiero entrar, el de los egos. A mí me parece que el único que lo tiene claro es Adam Yates. Los otros dos creo que no lo tienen claro. Adam Yates sí, pero ya llegaremos a la etapa del Galibier. No me quiero saltar la segunda etapa porque es una etapa que a mí me pareció que tenía un final precioso porque siempre subir a San Luca es precioso. Y yo esperaba algún ataque un poco más, no voy a decir más serio porque el ataque fue serio, además fue de aquellos bonitos, pero claro, es que Pogačar ataca casi al final de la subida de San Luca y Vingegaard le aguanta la rueda, es decir, se van los dos. Y luego sí que es verdad que Evenepoel se quita el sombrero bajando, que parece que va mejorando poco a poco en todos los terrenos, porque hace una buena bajada en ese sentido, Evenepoel, y se trae también a Carapaz, al final llegan juntos a meta, ¿no? Pogačar, Vingegaard y Carapaz le sacan 21 segundos al resto de los favoritos, ahí se pone Pogačar líder, aunque lo divertido, que eso fue también un poco meme, ¿no? Que Pogačar no quería ser líder aquel día. Es decir, que tampoco entiendo mucho eso de que Pogačar no quiera ser líder. Y me molesta por el sentido de la primera etapa. Le habíamos dicho que Pogačar la primera etapa tenía que reventar y si revienta se iba a poner líder, pero luego resulta que en la segunda etapa no quiere ser líder. Que le dijo a Evenepoel, no sé si viste las imágenes, que le dice, no, he dejado una distancia a ver si me picaban un segundo y al final no me la han picado y por eso me he puesto líder. No sé. Primero, ¿no crees que tendría que haber atacado antes para probar de verdad a Vingegaard? Y segundo, la tontería esa de no ponerse líder al final. Que sí,
que la hora de podium, la hora y media de podium, pero que estamos hablando que Pogačar al final, quieras que no, va a ser líder de esta carrera. Hombre, a ver, en cuanto a si lo tenía que haber probado antes para intentar irse solo, puede ser, ¿no? Pero también hay, por ponernos en contexto, es la segunda etapa, ¿no? Había días más duros por delante, quizá, esto es una suposición, ¿no? Pero quizá el pensamiento fue un poco eso, ¿no? Lo intento así de este modo, a ver si puedo picar algo y si no, pues hay más días para poder sacar tiempo, como después así hizo, ¿no? Entonces, quizá el enfoque fue ese y no tanto el de reventar a Vingegaard antes de lo que lo hizo. Y en cuanto a lo de no ponerse líder, pues yéndonos a un tópico del ciclismo, ¿no, David? ¿Quién quiere coger un liderato en la segunda etapa y mantenerlo hasta la última, ¿no? Sí, ¿No? sí. Puede... Sí, pero que sí, en eso llevas razón, pero es que estamos hablando de que en la primera etapa era una etapa propicia para que Pogačar pudiera hacer cosas. Y recuerdo también la primera etapa del Giro, donde ahí sí que pierde el liderato en la primera etapa, porque sí que lo quería coger, y en la segunda se desentiende un poco. Bueno, se puede entender, ¿no? Una vez no hemos hecho lo de la primera etapa, pues en la segunda, pues nos lavamos las manos, ¿no? Nos vamos, si quieres, a la etapa 4, que es la etapa del Galibier. Y aquí tenemos, pues vaya, yo creo que uno de los momentos más chulos que hemos vivido en este Tour, en esta primera semana, que es el ataque de Pogačar, donde todo el mundo indica a 838 metros de coronar Galibier. En una primera instancia Vingegaard le aguanta, pero en el segundo cambio, sobre todo, Pogačar se está vanderpulizando. Es decir, lo digo por las curvas. ¿Te das cuenta que se está vanderpulizando? ¿Tú lo ves así también, que en las curvas le saca metros a todos? Sí. El tío traza la curva que parece una recta, ¿no? Sí, totalmente. Una pasada. Es un momento bonito porque sí que Vingegaard intenta aguantarle, pero al final le suelta, como digo, en ese segundo arreón. Pasa con 7 segundos la cota, pero luego es en la bajada. En la bajada, ¿tú tuviste en algún momento, sobre todo en esos primeros metros, un momento de susto y miedo? Porque pensabas, digo, este se despeña, ¿eh? Sí, no, es que bajó a tumba abierta, como se suele decir, ¿no? Porque es verdad que, claro, es que la etapa del Galibier estaba hecha para eso, o sea, estaba hecha para ir a muerte en el Galibier porque sabes que tienes la bajada para poder recuperar o sacar más tiempo, ¿no? Y así lo hizo. El ataque fue brutal, ¿eh? O sea, el ataque cuando se ve en retransmisión da una sensación de dureza tremenda, que lo raro es que un Vingegaard que no está al 100% coronase solo a 7 segundos por detrás, ¿no? Después es verdad que la bajada también es más habilidoso Pogačar que Vingegaard bajando, ¿no? O por lo menos a mí me da esa sensación, ¿no? Y bueno, y ahí se ve, ¿no? Cuando te sacan casi 30 segundos. Pero es verdad que ese día fue fantástico y ahí empezó un poco a marcarse quién era realmente el más fuerte, ¿no? Porque hasta entonces le había aguantado de alguna forma todos los ataques. A mí también me da la sensación que, sobre todo, estoy hablando de la bajada, de ese momento de miedo, que el efecto nieve, porque había también nieve en las cunetas, había veces como que se unía en la imagen y parecía como que se hiciera una recta, ¿no? Pero sí que la verdad es que los primeros metros me asusté un poco. Aquí Pogačar dijo que había atacado tan tarde porque había mucho viento en contra, ¿vale? Y que no tenía sentido atacar antes, ¿no? Que atacó en ese momento porque ya lo consideró oportuno y antes hubiera sido un desgaste. Aquí también hay un comentario, ¿no? Que antes, pues eso, Vingegaard le hizo daño a Pogačar en el Col de Granón, a 2.400 metros. También le hizo daño en el Col de Lhotse, a 2.300 metros. Y ahora, en cambio, Pogačar le ha hecho daño a Vingegaard en el Galibier, a 2.600 metros. Parece que aquello que decíamos en el Giro de que la asignatura pendiente de Pogačar con los puertos de 2.000 metros y la suma de 5.000 de diferencia, parece que poco a poco también la está mejorando, ¿no crees? Sí, es que
Parece que no, pero si te pones a repasar o a pensar en esta versión de Tadej Pogačar en las que ha tenido antes, es un corredor mejorado en todos los aspectos respecto a la pasada temporada. Y eso que lleva más traca que el año pasado, porque el año pasado es verdad que corrió Flandes y ya, bueno, pues parecía que eso era lo que le había hecho perder el Tour de Francia y demás, cuando este año ha corrido el Giro, ¿no? Y lleva muchos más días de competición, pero quizá la gestión de su cuerpo es diferente. Es un mejor corredor en todos los aspectos y también te digo, no tuvo la lesión que tuvo el año pasado, que también seguro que le perjudicó a la hora de pelear de tú a tú el Tour de Francia. Así que, en definitiva, es verdad que Vingegaard puede mejorar de aquí a final de carrera, pero Pogačar es un corredor más fuerte que el año pasado. Así que, por mucho que mejore Vingegaard, le va a costar más que el año pasado poder desbancarle. A mí también me da esa sensación. Me da la sensación que Pogačar ha mejorado. Sí que es verdad que Vingegaard ya sabemos que no está al 100%, pero parece que como si se hubieran igualado un poquito, ¿no? Las fuerzas en ese sentido. Y bueno, tendremos que esperar al momento que estén los dos al 100%. En esa etapa también hubo el momento jerarquía de UAE, porque acuérdate que dijimos, vamos a salir de dudas en el Galibier, a ver cómo ponen a la gente a tirar. Es decir, quién es el primero que hace el relevo, el segundo, el tercero, y así sabremos cuál es la jerarquía. Pero claro, ahí hubo un problema de jerarquía. Lo dijo el que levantó la liebre es Adam Yates, porque resulta que el primero que se pone a tirar, para sorpresa de todos, fue Adam Yates. Es decir, se pone Adam Yates a tirar, hasta que al final revienta Adam Yates y se queda. Y dices, ostras, aquí ha pasado algo, porque en principio Adam Yates debería ser el último. Cuando llega a meta, Adam Yates dice, primero, que él no tenía la sensación de no tener un buen día, pero es que también dijo que el que tenía que tirar no se puso a tirar y por eso se puso a tirar él. Es decir, el que tenía que tirar no se puso a tirar y por eso se puso a tirar él. Es decir, ahora, ¿quién se tenía que poner a tirar? Parece ser que todo el mundo señala a Juan Ayuso a la hora de hacer ese trabajo, porque aquí viene la comedia y las gesticulaciones de Almeida, ¿no? Cuando Almeida es el que se pone a tirar, se mira para atrás, le mete así como con la mano, le dice, oye, porque Ayuso está al final de todo, le dice, oye, ¿qué pasa? Tira para adelante, ¿no? A mí me parece que un gesto que no traía nada positivo tampoco para el equipo y al final sí que se pone Almeida y Ayuso a hacer relevos delante, una cosa que pocas veces habíamos visto. ¿Tú toda esta polémica, cómo lo has vivido? Pues al final hombre, interesante es, ¿no? Igual que cuando pasaba en Movistar, pues ahora pasa en UAE, interesante es. Pero no es verdad, ya siendo un poco más serio, ¿no? Es verdad que, claro, es el problema cuando metes a tanto gallo juntos. Y es que los egos personales al final pues salen a relucir. Todo el mundo sabe que Pogačar es el líder, pero es que después hay opciones de hacer cosas importantes, ¿no? Aunque no seas tú el líder. Y ahí eso lo quieren todos. Quizá Adam Yates, el más veterano de aquí, lo sabe gestionar de otra forma, ¿no? Es un corredor con mucha más conciencia de equipo, que no quiero decir que los otros no la tengan, pero es verdad que cuando ya tienes cierta veteranía, pues bueno, entiendes más este tipo de cosas, ¿no? Que a lo mejor si eres un Almeida o un Ayuso que hasta ahora pues no han podido rendir o tener la oportunidad, ya no en una gran vuelta, que los dos tienen podio, sino en el Tour de Francia. ¿Cuánto tiempo se ha tirado Almeida pidiendo ir al Tour de Francia? ¿No? Ayuso está debutando este año en el Tour de Francia. Es normal que los dos estén en este punto, ¿no? De decir, vamos, aquí o muerdes o te muerden, ¿no? Un poco la filosofía que yo creo que están siguiendo. Entonces, si se pueden quitar de encima un relevo, pues te lo quitas. Si puedes, ¿no? O sea, que no es lo ideal para el equipo, pero sí es verdad que, bueno, la condición humana, ¿no? David, es un poquito así también. No, sí, sí. A mí me da la sensación que la jerarquía era Ayuso, Almeida, Adam Yates. Me da esa sensación, ¿eh? No podría asegurarlo, pero es lo que tú dices. Cuando metes tantos gallos ahí en el corral, eso tiene que ser complicadísimo de gestionar.
Y yo creo que al final, bueno, Adam Yates ya la veteranía, él ya ha hecho podio, es decir, que él ya sabe a qué viene, aunque nos dio un festival en el Tour de Suiza. Pero yo creo que Almeida se ve con muy buenas piernas y ya sabéis cómo es Almeida, ¿no? Cuando se ve bien, el tío al final quiere hacer, como todos, ¿no? Una buena carrera. Y claro, se ve allí delante, como diciendo, si yo no soy el que tengo que tirar, si el que tendría que tirar es el niño no tira y pues me enfado, ¿no? Que es normal. Aquí la pregunta es, vamos a ver, en condiciones normales siempre hemos visto que cogen a un corredor, tira, lo funden, cogen al siguiente corredor, tira y cuando lo van a fundir es cuando salta el líder. Y aquí, en cambio, parece que protección total. Es decir, se ponen los dos a tirar. Dice Machín que era porque había viento de cara y que entonces ellos decidieron ayudarse uno al otro para no quemarse. Oye, que puede ser, yo no soy técnico, pero puede ser, es una buena explicación. Luego Ayuso dice que, claro, que estaba al final del grupo, que no quiso hacer un sobreesfuerzo para llegar fundido adelante para dar el relevo, que ya iba llegando, y al día siguiente dice que las cosas en el equipo están calmadas, que no hay problema, pero que bueno, que los gestos esos que hizo Almeida que sobran, ¿vale? Pero que es lo que hay. Es decir, que muy buena sintonía entre Almeida y Ayuso, por mucho que digan, yo creo que no hay, la verdad. Ahora, aquí la pregunta es, ¿tú crees que realmente se les está pasando por la cabeza a UAE no solo meter a alguien más en el podio, sino que Ayuso sea maillot blanco al final de este Tour? Bueno, es difícil, es contra Renko Evenepoel, ¿no? Ahora mismo la diferencia es de 1,43 y no creo, sinceramente, si es un tipo de maillot para un equipo como UAE, que si llega bien y si no, bueno, pues el objetivo mayor es el Tour de Francia. Ahora, que están intentando meter a dos corredores en el podio, eso sí que lo creo. Y otra cosa es que eso derive de ganar el maillot blanco, por ejemplo, en el caso de Juana Ayuso, porque quede por delante de Renko, ¿no? Y sea otro éxito más. Pero yo creo que la disposición es esa, ¿eh? Meter a otro corredor más, al igual que el año pasado, en el cajón de el podio. Tú dices que a lo mejor no es la idea que tiene UAE, que a lo mejor no están preocupados por eso, pero yo creo que vende mucho, ¿eh? Es que fíjate, si Juan Ayuso al final se lleva el maillot blanco, quiere decir que está por delante de Carlos Rodríguez. Eso ya es una batalla ganada, porque acuérdate que aunque ellos se lleven bien y todo el rollo, llevan toda la vida compitiendo uno contra el otro. Los comparan continuamente, quién será mejor y tal. ¿Vale? Por tanto, quedar por delante de él sería un balón de oxígeno brutal de la moral de Ayuso, pero es que encima quedaría por delante de Renko. Sobre Renko tenemos nuestras dudas. A ver, sobre Ayuso también podemos tener nuestras dudas, ¿no? De esa tercera semana, a ver cómo la va tratando. Lo que sí que es verdad, que han pasado 9 etapas y que Juan Ayuso, aparte de la primera etapa, ha tenido un nivel muy bueno. Que a lo mejor, como pasó en la etapa de ayer, en la 9, tampoco estuvieron delante mucho dando la cara, sino que estuvieron más bien resguardados, porque bueno, ya tenía a Tim Wellens haciendo ese trabajo sucio, Neil Polic, ¿vale? Pero bueno, que están ahí. Y si quieres, pasamos a esa etapa, el día de los Caminos Blancos. Lo primero de todo, supongo que la disfrutaste un montón. Pues sí, no, sí que fue un etapón. Además, bueno, ahora lo desgajarás, ¿no? Pero es que desde el principio, ¿no? Con la escapada que hubo, qué bien lo hizo Movistar, ¿eh? También hay que destacar. En definitiva, sí que fue una etapa. De estas etapas, por mucho que se queje Renko y Evenepoel, yo creo que hacen falta en las grandes vueltas. Un poco aprovechar el terreno que tienes. Si es pavé o es este rato, lo que sea, pero poner un día así, ¿no? Yo creo que es un espectáculo fantástico. Se queja Evenepoel y se queja sobre todo Vinegar, ¿eh? Vinegar dijo que esto no hacía falta de ninguna forma. Claro. Pues sí, lo que tú dices, una etapa casi con una escapada casi de inicio. La verdad es que a la escapada le dieron vidilla durante toda la etapa. Hubo momentos que estaban atrapados, que estaban acabada la escapada, pero continuaron dando vidilla. Al final apuntamos, porque como también tenemos que ir apuntando los ganadores de etapa, en esta etapa fue Antonio Turguís, Antoine Turguís, que es su primera victoria World Tour, una victoria importante para el equipo Total Energy, que recordemos que es Pro Tour, pues le cuesta muchísimo ganar. Y la franquicia no ganaba en el Tour desde 2017, es decir, que hacía 7 años que no ganaba una etapa, por tanto, fiesta. Que en aquel día lo hizo Lilian Calmeján.
Y desde 2019, Francia no se lleva 3 etapas en el Tour. Aquel año, en 2019, se llevó 2 a la Philippe y una Pinot. Es decir que, bueno, el ciclismo francés está saliendo bastante bien parado de esta primera semana del Tour de Francia. Y lo que tú dices, la actuación de Movistar. Yo creo que aquí dejaron ya palpable que le dijeron, oye, Enric Mas, búscate la vida tú solo porque no vamos a gastar más fuerzas y vamos a intentar llevarnos una etapa. A mí lo que me sabe mal es que, claro, se mete Lazcano, Aramburu y Romo. Etapón de Aramburu y Romo. Pero es que yo creo que la clave estaba en Lazcano. Es que Lazcano, cuando pincha, si no hubiera pinchado, yo creo que era el que tenía como más olfato para hacer como Stuyven, pero acabando ganando. Es decir, que ese ataque final, con esa malicia que él tiene a la hora de atacar, de buscar, digo malicia en el buen sentido, ¿no? Es decir, de hacer daño, ¿no? A los compañeros. A mí me da que hubiera sido una oportunidad para Lazcano. Sí, la baza era el Lazcano, lo que pasa pues que después tuvo ese percance, ¿no? Y no dio pie a poder pelear en la etapa. Yo cuando vi que entraba en fuga y con el perfil lo pensé, joder, hoy se hace una clásica de Jaén, ¿no? Aquí Claro. De Francia. Es un terreno que le venía fantástico, pero fantástico. Y aún así también es que por eso el etapón. Lazcano se queda fuera de combate y Aramburu y Romo se entienden muy bien y lo hacen bien. Es verdad que al final no pueden rematar ninguno de los dos, ¿no? Y llevarse la victoria, pero creo que la actitud debe ser esa. Que está muy caro ganar en el Tour de Francia, está muy caro. Que así estás más cerca de poder conseguirlo, también así estás más cerca. Así que creo que es la actitud correcta. Ojalá que en esas 2 semanas tienen corredores para ello, ojalá que pueda caer alguno. Hubiera sido muy bueno que hubieran ganado ayer, ¿eh? Era el día justo, 7 de julio. Y habíamos dicho que Javi Romo había hecho un buen Tour de Suiza y aquí está demostrando que las piernas que tenía allí no eran broma. Es decir, que continúa estando bien. Lástima de Aramburu en ese sprint al final que no se lo pudiera llevar. Y se está hablando en Movistar que esperan mucho de Lazcano en etapas de montaña. Es decir, buscando una escapada de calidad y fíjate las piernas que tuvo en Dauphiné. Es decir, que creen posible que Lazcano se pueda llevar una etapa de calidad en montaña. Sería la rehostia ya, ¿no? Es decir, que si aquello que decíamos que el valor de Lazcano continúa subiendo, aún subiría mucho más. Sí. Bueno, y con la calidad que tiene tampoco sería raro, ¿eh? Porque, bueno, yo pienso que para el tipo de corredor que eras así tan corpulento, con tanta potencia, incluso hay ciertos desniveles aquí en el Tour que le vienen perfectos a su tipología, ¿no? De mantener un ritmo fuerte y constante durante la subida, sin pendientes que cambien mucho, ¿no? Son pendientes constantes. Yo creo que podría ser. Es muy difícil porque están los mejores escaladores del mundo aquí, pero bueno, es lo que has dicho tú. Para Enric Mas ya no van a trabajar, están libres, por así decirlo, o esa debería ser la idea, ¿no? Están libres, así que, oye, ¿por qué no intentarlo? Y en la etapa, pues yo creo que lástima de que no hubiera habido alguna pequeña rampa después de los últimos 20 kilómetros, porque ahí se desinfló un poquito, pero hasta allí espectacular, porque ya vimos que a 80 kilómetros de meta, atacando allí Evenepoel, atacando Pogačar, el ataque de Evenepoel fue fantástico y ahí se da una primera cosa que es que se juntan Pogačar, Evenepoel y Vingegaard y no colaboran. ¿Tú le ves sentido a eso? Es decir, que se vayan los tres. Evenepoel estaba muy enfadado, Pogačar no ha dicho nada y Vingegaard ya sabemos lo que ha dicho, ¿no? Que él venía aquí a no perder tiempo en esta etapa. Claro, a ver, yo entiendo la tesitura de Pogačar y de Renko, pero bueno, es que la forma de correr de Vingegaard para empezar es lícita, ¿no? Porque se puede hacer lo que hizo y para mí tiene sentido. Ya le vimos en este rato cómo las pasó de canutas para poder aguantar. Se enganchaba de Laporte, cuando Laporte revienta, Jorgenson, que está a rueda de Pogačar, tiene que descolgarse para darle un poquito de cuerda a Vingegaard a ver si enlaza, ¿no? O sea, en definitiva, no iba sobrado, ¿no? Sí. La reflexión es que no iba sobrado, ¿no? Entonces, en ese punto, pues yo entiendo que Vingegaard
optase por no tirar. También entiendo la frustración de Remco y de Pogačar, pero es que esto es una carrera, aquí no puedes regalar nada y regalarle un sobreesfuerzo a estos dos para Vingegaard hubiese supuesto quizá perder más tiempo. Así que yo personalmente no va en pro del espectáculo, pero yo lo entiendo. Ahí eso que estabas comentando es el último ataque que hace Pogačar, ya son, me parece que a 21 kilómetros de meta, que mete un arreón que parece definitivo porque abre un hueco muy importante y aquí vemos unas piernacas de Matteo Jorgensen, es decir, es Matteo Jorgensen el que al final cierra ese hueco porque si no, sí que hubiera sido ya casi, como dicen, game over. Al final, lo que tú dices, Matteo Jorgensen y Laporte son los que llegan a la altura de Pogačar. Laporte al final se descuelga, como tú bien dices, ayuda en primera instancia a Vingegaard, pero ya no le da más y es al final Jorgensen el que trae a Vingegaard. Sí que en ese momento también lo hubieran reclamado, que hubieran trabajado los tres juntos, pero lo que has dicho tú, al final Vingegaard tampoco está sobrado y podría ser peor, al final le puede meter un hachazo. Ellos han dicho sobre todo que venían a protegerse en esta etapa. Y en ese ataque se da una circunstancia que se ha comentado mucho, y es que hay un momento cuando ataca Pogačar que a Evenepoel lo pillan detrás, que está descolgado, y es Almeida y Ayuso el que van tirando de Evenepoel en primera instancia. Es decir, se ve Almeida, Ayuso y Evenepoel la rueda intentando cortar el tiempo. A mí me parece que eso es producto del momento, no es una cuestión de falta de táctica, sino que es el momento, la adrenalina. Luego sí que es verdad que se dan cuenta y sí que se ponen detrás de Evenepoel, pero es como un momento de aquello de decir, oye, ¿qué estés haciendo, no? Sí, no, porque, claro, y al final, por lo que hemos comentado antes también, por la lucha de egos, ¿no? Tú piensas, bueno, estos han perdido la cabeza por completo, ¿no? Y van a otra cosa, pero no. Muy bien, seguimos repasando. Ya lo hemos comentado, lo de Vingegaard, y aquí la verdad es que ellos están súper contentos, ¿no? De estos primeros 9 días. Lo que tú dices, han salvado el cuello en estas etapas y se sienten fuertes y se sienten contentos porque creen que todavía queda mucho Tour y ellos esperan ir a más, o como mínimo es la sensación que me dan en todas las entrevistas que dan, Miguel Ángel. Sí, claro, es que la estrategia yo creo que desde el principio estaba clara. Ahora lo analizamos y vemos cómo se está cumpliendo, ¿no? Creo que esta primera semana, por mucho que le duelan a los pro espectáculo o a Evenepoel o a Pogačar, viniendo de donde viene Vingegaard, es completamente entendible que sea a salvarlas y para adelante, ¿no? Y ya a partir de la segunda semana y tercera veremos dónde puede encontrar ese espacio para lanzar su ataque, ¿no? O para mostrarse. Tampoco veo bien que se tilde a Vingegaard de un corredor conservador cuando no lo es. Hemos visto a Vingegaard atacar muchas veces en la pasada vuelta, por ejemplo, un poco más desquitado, ¿no? Atacó mucho desde lejos. En el Tour de Francia para batir a Pogačar también tuvo algún que otro ataque. En definitiva, yo creo que esto es producto de este momento y cómo tiene que solventar la situación en este momento, ¿no? Entonces, yo creo que, por eso te digo, que creo que hay carrera porque lo está gestionando muy bien, ¿no? Y veremos a ver, y es lo que has dicho tú, que en Visma están contentos. Creo que tienen motivos para estar, o tienen que remontar tiempo, pero es que están dentro de la carrera. Esa es la buena noticia, ¿no? Yo lo que tengo muchas ganas de ver el momento del primer ataque de Vingegaard. Si llega, pero tengo ganas de verlo para ver cómo están esas fuerzas. Porque claro, si Vingegaard quiere ganar este Tour de Francia, al final tendrá que ser atacando en algún sitio. A ver, ¿qué puede decir? Sí, que 1.15 le quito la última crono. Bueno, yo tampoco lo veo muy claro que le pueda quitar 1.15 la última crono. Ahora hablaremos de la crono. Por tanto, lo tenemos que ver atacar. Y tengo ganas, Tengo ganas de ver ese tete a tete, ¿no? Ahora hemos visto de momento Pogačar atacando, Vingegaard a rueda, menos en Galibier en el último momento que lo suelta. Tengo ganas de verlo al revés, a ver cómo se reparte ese trabajo. Y hablando de la crono, la crono al final, yo creo que fue emocionante. Es decir, hacía tiempo que no me ponía yo a ver una crono entera y me la chupé, entera.
desde que salieron los buenos. Y yo creo que estuvo muy animada, con los tiempos de paso, con las diferencias, y al final Evenepoel se la lleva, pero con una distancia bastante corta con Pogačar. Y yo creo que aquí otra vez, hablando de aquella mejora de Pogačar, yo no sé tú, yo tengo la sensación de que cuanto más planas son, mejor le van a Pogačar, cuanto más duras son, mejor le vienen a Vingegaard. Y en este caso fue una mezcla porque había aquel puertito, aquella cota que al final se hizo dura para muchos y le pasa a Pogačar a Vingegaard. Es decir que bueno, yo creo que Pogačar muy contento de la crono que hizo y Vingegaard también estaba contento porque pensaban perder mucho más. Sí, sí. Bueno, al final que no digo que no estuviese contento Renko, que es el que ganó la crono, ¿no? Pero Sí, yo sí. creo, o por lo menos a lo mejor es expectativa mía, yo pensaba que iba a sacar más tiempo del que al final sacó. No sé si fueron 12 segundos con Pogačar o aproximadamente. No superaba los 20. Creo que eran 12 segundos. 12, sí, 12. Sí, ¿no? Pues eso, que al final, oye, que sí, que has ganado la crono, pero se supone que era el momento de Renko Evenepoel, que a priori en montaña no vamos a ver a Renko soltar a Tadej Pogačar ni a Jonas Vingegaard, ¿no? Entonces, le salió una buena crono porque es un grandísimo croner, pero a lo que voy, ¿no? Que no con la suficiente diferencia y eso le tiene que hacer pensar en buscar otras vías para recortar tiempo. Porque en la última contrarreloj se puede repetir perfectamente este patrón y que no le sea suficiente para poder, si llega con opciones, que todavía queda mucho recorrido, ¿no? Pero si llega con opciones, ganar la carrera. Yo creo que también, hablando en clave Roglic, este fue el mejor día de los 9 que tuvo. Es decir, que al final, queda tercero a 34 segundos, pero me dio la sensación como mínimo de bastante solidez, es decir, de bastante seguridad y de hacer una crono marca Primo Roglic. Sí, eso que Roglic últimamente estaba dejando dudas hasta en la crono cuando, bueno, es campeón olímpico, ¿no? O sea, es un corredor que se maneja genial en esa disciplina. Yo personalmente no sé qué opinas tú con Roglic. Yo creo que con el paso de los días irá mejorando, sinceramente. Sí, como el buen vino. La edad le llevará a mejorar. Hombre, mira, voy a decir una cosa, que Dios te oiga. Es decir, que me encantaría que fuera así, tío. Me encantaría. Es decir, me encantaría que Vingegaard fuera más y que fuera Roglic a más. Y esto va a ser un peo de Tour de Francia increíble, porque vaya, ojalá, si van a más todos, es que a mí me da un poco de penita, te lo digo en serio. A mí cuando veo a Roglic sufrir, bueno, por aquello de, ¿no? La última oportunidad, el último momento, que da tristeza, ¿no? Es decir, cuando se van acabando los ciclos, siempre da un poco de tristeza, ¿no? Ver que un corredor que has estado siguiendo, pues que no puede más. Pero bueno, es ley de vida. Al final es ley de vida y tampoco podemos ir en contra de eso. Pero bueno, espero y deseo que sea así. Oye, y en clave Almeida-Ayuso, aquí yo creo que Ayuso se dejó un poquito de tiempo más, ¿eh? Acabó el 15º a 1.18 a 21 segundos de Almeida, que Almeida también es buen croner, pero en principio Ayuso debería estar más cerca de los de adelante, porque también tiene etiqueta de muy buen croner Ayuso. Pues sí, no sé qué le ocurriría en ese momento. Lo que pasa es que, bueno, no sé qué opinas tú. Yo veo a Almeida un poco mejor contrarrelojista que Juan Ayuso. Lo que pasa es que Ayuso en montaña, desde mi punto de vista, es superior a Almeida. Entonces, al final, aún queda mucho recorrido. Yo pienso que llegará los momentos estos de Joao Almeida, ¿no? Que se pone en cola a aguantar, a hacer la mano. Y en ese momento yo creo que es una gran desventaja la que tiene Almeida respecto a Juan Ayuso, que ya lo vimos en la primera Vuelta a España de Juan Ayuso cuando hace tercero, parte de colíder junto con Joao Almeida y al final se muestra más fuerte que él, ¿no? Entonces, o sea, a lo que me refiero, que ya ha batido a Joao Almeida en otras ocasiones. Pese a esta crono, que creo que puede ser algo más bien puntual, creo que es más fuerte en el cómputo global que el corredor portugués. Hablando sobre cronos, como sabes que cuando se da un dato me gusta ir a buscarlo, se han enfrentado 4 veces Almeida y Ayuso en una crono y esta es
por así decirlo, bueno, hay una de 2021, pero esa la vamos a quitar porque Ayuso en 2021 sería casi un bebé, por así decirlo, pero han estado siempre muy ajustados. Es decir, es la vez que más diferencia de posición ha habido. Es decir, que han estado ahí, Almeida y Ayuso. Por eso te digo, que me da la sensación de que están ahí bastante igualados los dos. Oye, otra cosa que nos ha dejado esta primera semana del Tour de Francia es saber los que mejores piernas han traído. Vamos a ver, hay como escalones, ¿no? Tenemos el escalón Pogačar, Vingegaard, luego tendríamos el escalón Evenepoel, Carlos Rodríguez, Juan Ayuso y Almeida, y luego tendríamos el escalón Roglic y Landa. Es decir, oye, Landa está haciendo un tour espectacular. Es decir, un tour espectacular dentro del trabajo que tiene que hacer, pero es lo que decían ayer. Ayer decían en las retransmisiones que Landa, si hubiera sido jefe de filas, ahora mismo ya se hubiera quedado. Y en cambio el tío está aguantando aquí con todos. Claro, es que es la táctica, que sea gregario. Ahí es cuando aguanta realmente. No, pero sí, y me sorprendió también. Hizo una crono medio decente, también cabe destacarlo, ¿no? Y en el Sterrato, que aguantó en el grupo hasta el final, en el Sterrato, lo cual a mí me sorprendió también desde ese punto de vista. Es verdad que al final llegó un grupo más grueso, ¿no? En cuanto a los favoritos, pero que con la traca que hubo durante toda la etapa que aguantase ahí. Yo creo que eso es de destacar. Y Renko necesita esta versión de Mikel Landa y sabemos una cosa, eso sí que hay que reconocérselo. Landa es muy buen fondista y acaba las grandes vueltas muy bien. Así que creo que aún podemos pensar cosas interesantes con respecto a Landa. Cosas interesantes con tu bolita, ¿qué quiere decir? Porque ya me das miedo. No. Que avance en la general, por ejemplo, ¿no? Alguna posición más, sin subirnos a la parra, tampoco, sin subirnos a la parra, pero sí. Que avance en una posición más, que tenga un hueco para poder pelear una victoria de etapa, quién sabe, ¿no? Ojalá. Evenepoel ayer al final de la etapa también se quejó del equipo, ¿eh? Dijo que le habían dejado muy solo. Supongo que en los momentos esos más de, bueno, cuando se queda descolgado, pero vaya, yo a Landa lo vi como una sombra, al lado suyo continuamente. Sí. Supongo que Evenepoel echó de menos a algún otro corredor más rodador, ¿no? A su lado en ese momento para que lo pudiera ayudar. Y sí que es verdad que no había ni un Soudal Quick-Step, ya solo estaba Landa. Sí. No, claro, o sea, al final la Landa te puede ayudar en ese terreno, pero seguro que hay corredores dentro del equipo más potentes para ese tipo de terreno. Ahora mismo se me ocurre Casper Asgreen, por ejemplo, pasa que no es posible, ¿no? Pero sí, bueno, en definitiva. O un Yves Lampaert en su mejor momento también le podría haber hecho ahí un buen trabajo, ¿no? Pero sí. Culpa de Landa, y no porque sea landista, pero aquí culpa de Landa poca. Sí. Oye, mirando la clasificación general, la verdad es que ya no caben más españoles, ¿eh? Porque tenemos a Juan Ayuso quinto, tenemos a Carlos Rodríguez séptimo, a Mikel Landa octavo, Pello Bilbao la 16ª posición, pero a mí me da que Pello Bilbao, cuando comience a buscar escapadas, va a ir a más, porque es lo que tú dices, también es fondista, y él va a ir a buscar escapadas, alguna de esas escapadas le va a dar tiempo. Y luego tenemos a Enric Mas en la 19ª posición, que bueno, todavía está a 2 minutos y 20 del top 10, porque ahora ya hay que hablar en ese sentido, top 10, pero tampoco es descartable que Enric Mas se meta en el top 10, es decir que, ojo, yo no quiero decir que nos vamos a plantar con 5 españoles en el top 10, pero 3 podrían ser bien 10, 3, 4. Sí, 3 yo creo que, salvo sorpresa, sí, ¿no? Después veremos a ver lo que tú has comentado, el caso de Pello, el caso de Enric. En el caso de Enric, a mí me resultaría mucho más interesante verle peleando etapas, más que buscando un top 10 que a él ni le da ni le quita nada, yo pienso, ¿no? Después ya la Vuelta a España es otra historia, lo puede volver a plantear una clasificación, pero cuando en el Tour tan temprano pierdes tanto, yo creo que hay que manejar otros objetivos, ¿no? Y no quiero entrar en un debate de Enric porque estamos haciendo el programa del primer día de descanso del Tour,
pero yo creo que esto debe sentar un punto de inflexión para Enric Mas y para Movistar, ¿eh? Y a partir del año que viene plantearse por qué no hacer doblete Giro-Vuelta o algún tema por el estilo, porque lo que no puede ser es que si tienes aspiraciones a la general y vas 19º a 6.27, algo va mal, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que sería sensato planteárselo cuanto menos. A mí también me gustaría que fuera a buscar etapas, pero creo que no está en el ADN de Movistar y además con lo que hemos comentado antes del tema de que esperan que Oyer Lazcano en montaña tenga alguna posibilidad, eso yo creo que descarta a Enric Mas para ese lance. Espero equivocarme, pero me parece que es así. Y luego, ¿sabes lo que estaba pensando esta mañana cuando me he levantado? Que va a hacer muy buena vuelta a España Enric Mas. Me da la sensación de que este Tour de Francia, así a medio regulera, va a hacer que haga una vuelta a España. No quiero decir que la vaya a ganar, que ya sería la rehostia. Pero me da la sensación de que son aquello de decir, mira, he hecho mal Tour de Francia, pum, va a salir una vuelta a España de narices. Y si no es así, lo que tú dices, a lo mejor habrá que buscar oportunidades en otros momentos, ¿no? En el Giro de Italia, que no haya un Pogačar, porque si hay un Pogačar, vaya, sí, para hacer podio y tal, pero estamos hablando de pasar un poco más a la historia. Y pasar a la historia quiere decir al final intentar ganar una grande. Aunque se le va acabando el tiempo, a Enric Mas. Muy bien. Continuamos hemos hablado ya un poco de la gente que está en la general y ahora quedarían ya los nombres, ¿no? Los otros nombres que van que han ganado las etapas y tal, porque también es de justicia que si hacemos un balance de la primera semana hablemos de todos los protagonistas. El primero es el polémico. Mark Cavendish y el récord de Dimers. En la quinta etapa, nos llevemos un sorpresón. Yo creo que no hay nadie aquí que se esperaba que Mark Cavendish fuera a ganar el primer sprint, bueno, el segundo sprint que ha habido en el Tour de Francia. Además, muy sobrado. Yo creo que de una forma muy inteligente porque le coge la rueda a Jasper Philipsen parándole el viento y justo en el momento que tiene que salir le bate. Aquí lo que pasa es que lo que estamos viendo que hay mitad y mitad. El 50% de gente que se alegra muchísimo y otro 50% de gente que echa pestes de Cavendish, que le recuerdan que en la primera etapa hubiera tenido que llegar en fuera de control si hubiera habido un porcentaje de fuera de control más bajo, que bueno, todas esas cosas que al final le van metiendo, ¿no? Que si el otro día también se enfadó porque hizo un trascoche. Bueno, no sé. ¿Tú de qué parecer eres sobre Mark Cavendish y su récord? No, yo me alegro mucho por Mark Cavendish, David. Además que se lo merece porque la historia de Cavendish es tremenda. Yo creo que nadie daba un duro, no ahora, sino hace ya unos cuantos años cuando está en Bahrein y corre esa clásica belga de final de temporada que parece que, bueno, sí. Parece no, es que se estaba despidiendo, o sea, iba a retirarse, ¿no? Después, cómo lo repesca así de última hora Patrick Lefebvre, cómo vuelve a ser ganador en Quick Step además, ¿no? Y cómo, pues, después de esa época sigue intentándolo y al final lo ha conseguido. Así que, bueno, ¿que podría haberse quedado fuera de control? Pues sí que se podría haber quedado, pero ahora mismo la política de fuera de control de las grandes vueltas, que si quiere, o sea, se podría hacer un debate perfectamente, pero que no es algo que únicamente beneficia a Mark Cavendish, es que beneficia a mucha otra gente. Y lo hemos estado viendo también estos últimos años en el Giro, en el Tour, en la Vuelta, ¿no? Como cada vez hay menos mano dura. ¿Eso es culpa de Mark Cavendish? No, Mark Cavendish se aprovecha de la circunstancia y después tiene las piernas para levantarle un sprint a la calidad de velocistas contra los que corre. Así que más que merecido. Que puede caer mejor o peor, pero bueno, oye, ha batido a Merckx. Estamos ante un acontecimiento histórico, ¿no? Creo que hay que valorarlo más. Sí. Yo también soy de tu parecer. A ver, a mí me alegran siempre que se vayan batiendo los récords. Es sano que se vayan batiendo los récords. Y luego, es que tampoco tenemos que gastar mucho más tiempo en hablar sobre si hubiera tenido que estar fuera de control o no. Es que las reglas son así. Son las que hay, esas reglas. Nos pueden gustar más o menos, pero son las que hay. Y nosotros no las podemos cambiar. Como mínimo ahora, en este momento, no las podemos cambiar. Al final, lo que hizo Mark Cavendish es
aprovecharse de esas reglas, pues bueno, para tener el día que tuvo en esa primera etapa, que la verdad es que casi durante mucho tiempo fue lo más comentado de esa primera etapa, ¿eh? A cuánto tiempo estaba Mark Cavendish, a cuánto tiempo iba a llegar. Es decir, que ¿qué es lo que hay? A mí, como a ti, lo que me fascina es la forma con que gana. Es decir, no gana, yo que sé, como vimos hace un par de años con la bicicleta por ahí, que se caía por ahí tropezando y no sé qué. No, gana limpiamente. Es decir, aquí no hay trampa ni cartón. Sí, Es decir, no hubo nada. Es decir, ganó justamente. claro. ¿Que va a ganar otra vez? Ya ahora ya da igual. Si gana otra vez, ya da igual. Simplemente sería sumar y ya está. Sí, sí. Da igual. Seguimos con otro de los protagonistas, yo creo que importante, Vimian Girmay, que también hace historia. En la tercera etapa, es el primer corredor de color que gana una etapa en el Tour de Francia y el tercer africano, tras Robert Hunter, que lo consigue en 2007, y Dar Impey, que lo consiguió en 2019. Además, consigue la primera victoria del Intermarché en el Tour de Francia, es decir, haciendo historia por partida doble. Y encima va y repite triunfo en la octava etapa. Es decir, que ellos habían llegado aquí, es decir, primero, flipante, ¿no? Porque recuerdo que dijimos en la previa que nos costaba ver, ¿no? Porque Girmay, sí, que había comenzado muy bien la temporada, que parecía otro, pero que luego había pegado un bajonazo, que claro, que había sprinters mejor que él, como mínimo para demostrar, y llega aquí y se lleva 2 etapas. No sé, yo estoy sorprendido, supongo que tú también. No, sí, totalmente. Lo de Girmay, y además que venía un poco en horas bajas, ¿no? Porque el periodo de clásicas tampoco fue realmente bueno. Había Ya. muchas dudas alrededor y muchas críticas también, ¿no? Se decía, bueno, sí, venga, tuvo ese momento de gloria, ¿no? Contra Van der Poel en el Giro de Italia, pero poquito más, ¿no? O sea, un poquito, ¿no? Como diciendo eso, ¿no? Que la historia de Girmay se reduce a esos fogonazos puntuales, pero yo creo que está demostrando una solidez en ese Tour de Francia increíble. 2 etapas para Girmay, para Intermarché. Es que es difícil de incluso de decirlo, ¿no? Yo a principios de Tour no me esperaría esto. Y lo que tú dices, el maillot verde, que ahora mismo es el favorito, más que Jasper Philipsen. No sé cuántas llegadas masivas quedan, pero es que Girmay puede llegar, digamos, a puntos del recorrido después en días de montaña donde quizá Philipsen no puede, ¿no? Yo creo que tiene una ventaja ahí importante y la verdad, ojalá que consiga el maillot verde. Y fíjate en un pequeño detalle, Saganea. Voy a decir que Saganea. Antes he dicho que Van der Poelizaba y ahora Saganea. Fíjate que ayer de forma muy inteligente, cuando hay el ataque aquel, es decir, el segundo ataque, tenemos a los fugados y se produce un ataque para ver si pueden llegar y está Van der Poel y tal, y Girmay se mete en ese grupo. Y al final consigue hacer noveno, primero de ese grupo, consigue unos puntos, es decir, que está muy atento. Y eso quiere decir que también está en muy buena forma. Fíjate que en Intermarché, no sé si tenían algunas expectativas de que, a ver, tú llegas y dices, hombre, me gustaría que, pero tampoco confío mucho. Pero claro, ahora llevan 2 etapas y ya dicen, es que ahora sí que ya nos planteamos el maillot verde, porque no se nos había pasado por la cabeza. Pero ahora viendo la situación que tenemos, está claro que nos lo planteamos. Y sobre Philipsen, declaraciones de ayer, cuando dice que el año pasado todo iba de cara y este año todo va de culo, ¿no? Podría decir. Y eso también se nota en el nerviosismo, ¿no? La cerrada que le hace a Van der Poel, a Van Aert. Es decir, está muy nervioso. Philipsen, además, Van der Poel tampoco está en conexión con él. Es decir, creo que solo ha habido una vez que ha podido lanzarlo y no ha podido ganar. Es decir, a mí me parece también muy extraño que Philipsen a estas alturas nos haya llevado una etapa, porque yo lo considero el tío más rápido del pelotón ahora mismo. Sí, están. Al PC lo está pasando mal. Al PC lo está pasando mal, pero es que es lo que decíamos, David, lo dijimos. Bueno, creo que nos referimos casi siempre a ello cuando hablamos de los equipos que presenta Alpecin, ¿no? Que están muy supeditados a esos 2 corredores. No salen las cosas y no tienes fondo de armario para poder revertirlo, ¿no? Ayer Van der Poel intentó atacar para ganar la etapa, no tenía las piernas. Philipsen le empiezan a salir cosas, o mejor dicho, no le empiezan a salir las cosas al sprint y pues comete infracciones porque estuvo mal, ¿no? Lo que hizo. Sí.
En definitiva, están nerviosos y no tienen mucho más. Tienen a Philipsen, a Van der Poel, sin desmerecer a los otros corredores, por supuesto, ¿no? Pero a la hora de tener éxito, claro, el éxito es muy difícil y estos dos son los que más opciones tienen. En clave Van der Poel, yo creo que tú lo has dicho, que no tiene piernas, ¿eh? Yo creo que viene flojito, este Tour de Francia en condiciones normales, la etapa de ayer. Es decir, primero se le va la escapada, vale, de acuerdo. Pero es que luego la escapada está muy cerca. Se monta una segunda escapada en condiciones normales. Y yo es que lo veía ayer, lo veía. Digo, si Van der Poel tiene piernas, desde aquí él pega un arreón y llega adelante y les gana. Eso lo hemos visto muchas veces. Y ayer no hubo manera de que sucediera. Por tanto, yo creo que le falta un punto a Van der Poel. Sí, le falta un punto y dista mucho su versión de ese Tour con la versión martillo pilón de las clásicas. Quizá también está enfocado en los Juegos Olímpicos, ¿no? Y no está a tope ahora, a ver cómo acaba el Tour también, pero sí, por completo. Y el equipo se deshace si no está él a tope y si Philipsen no le salen las cosas. Es el talón de Aquiles del equipo Alpecin. Hablando de más protagonistas, nos pasamos por yo creo que aquel día tuvisteis que disfrutar como un niño, la primera etapa, con la victoria de Bardet, el etapón de Van der Broek, es decir, yo qué sé, es que esto fue, decíamos, tenemos muchas ganas de ver a Van der Broek, a ver qué Tour de Francia hace. Yo creo que ya no va a hacer, me da la sensación que ya no va a hacer nada más este Tour, que ya gastó todo lo que tenía que gastar aquella primera etapa, el bueno de Van der Broek. Pero es que, oye, tú viendo la etapa, tú pensabas que iban a llegar o dices, estos no llegan, es que los van a coger. Y no lo digo ya por el final, sino lo digo bastantes kilómetros antes, que aquello tenía visos de que no iban a llegar. Y hacen un señor etapón los dos, tío. Sí, no, yo pensando, David, en ese momento, para empezar, el ataque de Bardet fue muy, muy valiente, que es lo que le caracteriza. Yo creo que cuando se retire Robin Bardet en la Dauphiné de 2025, ¿no? Si se le puede definir de alguna forma, es que fue un corredor muy valiente, ¿no? Y de los que se pensaba un poco el ataque, ¿no? Vio ese momento, ahí atacó y en esa enlazada con Van den Broek, que venía de la fuga, la verdad, David, yo pensaba, digo, bueno, es muy bonito esto, porque es precioso, ¿no? Esa ambición. Pero es el DSM, no creo que le salga bien. El pensamiento fue ese, ¿no? Y después cuando van pasando los kilómetros te lo vas creyendo y no, al final fue absolutamente fantástico. Además, en clave Frank Van den Broek deja patente el corredor del que estamos hablando, que ya es verdad que puede que no haga más el resto del Tour, pero que le quiten lo bailado, como se suele decir, ¿no? O sea, la carta de presentación está hecha, es un debutante en el Tour de Francia y lo ha hecho de manera fantástica, ¿no? Uh-huh. Y en clave Bardet, pues, oye, vestir el maillot de líder y todo, qué bonito homenaje, súper merecido. Además era la primera vez que Bardet conseguía el maillot de líder. No lo había conseguido nunca. Es la primera vez y única que va a ser maillot de líder del Tour de Francia. Y ojo, desde 2021, que Alaphilippe ganó la primera etapa, un francés no era líder del Tour. Es decir, que hacía 3 años casi que no se vestían. Por eso digo que este año los franceses les está saliendo más o menos están siendo protagonistas. Y tú entras en la polémica que hubo, es decir, que mucha gente dijo, tenían que haber dejado ganar a Van Van der Broek, que es muy jovencillo y que le viene muy bien, o tú crees que tenía que ganar Bardet y es lo que había. Hombre, es una tesitura, perdón, complicada, pero bueno, yo creo que sí, David. Bardet, ¿no? Por lo que significaba en ese momento, ¿no? Además, que sí, yo creo que sí, que Frank Van den Broek también se puede tomar esta victoria como suya perfectamente, O sea, digamos, no va a rezar en su palmarés, pero sí que puede rezar perfectamente en sus recuerdos, ¿no? Y creo que lo hará, ¿no? Mira, el primer día con un dorsal en el Tour de Francia, ¿no? Y qué machada hice. Yo creo que eso estará ahí, ¿no? Pero es verdad que él va a tener más oportunidades y a Bardet se le acababan, y tanto que se le acababan que puede que haya sido la última, ¿no? Sí. Yo estoy de acuerdo contigo y además, para salir de dudas, Frank Van der Broek ya hizo las declaraciones que dijo que había llegado súper tostado, es decir, que no tenía ningún gramo de energía más y que él estaba súper contento y feliz de que Bardet hubiera ganado la etapa y lo que tú dices, que la sintió como suya.
Y es verdad, Bardet no va a tener más oportunidades, nunca ha sido líder del Tour, por tanto es un bonito homenaje casi de despedida, ¿no? Como ciclista. Y esperemos y deseamos que Van der Broek tenga alguna oportunidad más en el futuro, que yo creo que sí, porque pinta bien el chaval. Seguimos, Kevin Bakelán le da la primera victoria a Arkea en la segunda etapa. Llega de nuevo la escapada desde el Tour de 2019. Otra vez, es decir, aquí estábamos juntando 2 victorias seguidas y Kevin Bakelán aquí resuelve muy bien la escapada y Arkea, no veas, fiesta loca. No sé si lo de Bauquelin, además que con lo que a Arkea le ha costado ganar una etapa durante estos años, ¿no? Cuando ficharon a André Greipel, perdón, ¿no? En su momento, ¿no? Como intentaron, después con Nairo Quintana, siempre han fichado a alguna figura por encima, ¿no? Que les diese esa victoria. Al final, el que se la ha dado, mira cómo son las cosas, ¿no? Es un chaval joven, francés, que llega ahí al Tour y después de hacer una temporada fantástica, porque ya venía apuntando a maneras Bauquelin y va a seguir apuntando. De hecho, aparte de esta victoria, después hace una gran crono también. Sí. Hace top 10, no sé si es sexto o séptimo, pero hace top 10. Hace una gran crono, es un diamante en bruto este chico y que lo disfruta Arkea, que no sé cuánto le va a poder retener, porque es que apunta a maneras, apunta a vueltómano, ¿por qué no pensarlo, eh? Sí. Como mínimo de vueltas de una semana, seguro, eso seguro. Luego ya veremos. Nos queda solo un ganador más de etapa, que es en el otro sprint que hubo, y fue Dylan Groningen, que se lleva también la etapa, y sí que fue bastante más disputado el sprint, pero al final se lo lleva y el bueno de Groningen, pues cumpliendo también con la ecuación. Te quería preguntar, sí que ha llegado Bardet, sí que ha llegado Bakelén en escapadas, pero sí que hay un par de etapas donde debería haberse visto alguna escapada más y al final, yo que sé, por ejemplo, en la etapa número 8, donde solo ponemos al bueno, que todavía no hemos hablado, ya hablaremos de él, de Jonas Abrahamsen, que se escapa ahí el solito, y ¿no te parece extraño que los equipos no filtren corredores en escapadas? Ha habido, sobre todo, 2 etapas donde ha sido bastante penoso la lucha de la escapada porque no ha habido. Sí, bueno, también depende de la etapa, ¿no? Pero sí, por lo menos los equipos invitados, ¿no? Así que se entiende en el ciclismo, ¿no? Que tienen como esa responsabilidad, entre comillas, ¿no? De meterse en fuga y de animarte a la carrera mientras el resto va de pachanga, ¿no? Pero bueno, es verdad que ha habido determinados momentos donde tú dices, bueno, ¿no? ¿Por qué estas situaciones? Al final es lo que hablamos. El patrocinio, la visibilidad del sponsor, del equipo, todo, ¿no? Al final va contando. Pero bueno, son momentos y los equipos consideran que es mejor opción la de quedarse resguardados ese día o por X motivo, ¿no? Es verdad que es un poco inusual, pero bueno, se da de alguna forma, ¿no? No soy yo tampoco muy de acuerdo con eso, David, si te soy sincero, pero... Sí, pero es que estamos hablando del Tour de Francia, Sí, del mayor escaparate ciclista que hay. Es decir, que por eso me extraña que no haya, yo qué sé, un Total Energies por ahí, porque no van a hacer otra cosa. Bueno, no van a hacer otra cosa. Ya lo hicieron con Turgis, pero quiero decir que en ese momento a lo mejor no aspiraban a mucho más y hubieran tenido que buscarlo. No sé. Seguimos con más nombres. Tenemos que reseñar el de Carapaz, que buscó el liderato en la tercera etapa, donde estaba muy reñida la cosa. Recordamos que estaban empatados a tiempos Pogačar, Evenepoel, Carapaz y Vinegar, y el puestómetro hacía, en principio, que Evenepoel tuviera alguna posibilidad de ser líder. Es decir, porque solo tenía 2 posiciones de diferencia con Pogačar, ¿no? Y eso se había hablado. Y en cambio, Carapaz me parece que estaba a 11 o 14 posiciones, que era mucho más complicado. Sí que se vio durante la etapa que Carapaz lo buscó porque estaba todo el rato delante del grupo, pero también tuvo a su favor la suerte o la desgracia de que hubo una caída donde se rompe el grupo, se corta, Carapaz se queda por delante, Pogačar y Evenepoel se quedan por detrás. Eso hace que Evenepoel ya pierda todas las posibilidades de ser líder, que se le ha criticado incluso por eso, cuando había habido una caída y no podía hacer nada Evenepoel en ese sentido, y al final Carapaz se lleva el liderato de aquel día. Primer ecuatoriano en vestir el maillot amarillo y 11º
corredor que viste los 3 maillots en las grandes vueltas. Es decir, que hace una trilogía de maillots, que también eso, al final, en algún programa, en algún sitio, te recordarán, ¿no? Por ese hecho. Sí que es verdad que luego habíamos visto en esa segunda etapa un buen Carapaz, pero luego se difuminó en Galibier, que perdió todo, ayer también, es decir, está muy retrasado. Ahora sí que Carapaz, yo creo que viene en la versión Vuelta a España buscando etapas, es decir, que puede ser peligroso ahora Carapaz en busca de etapas. Lo vamos a ver, yo creo que escapándose. Pero bueno, ya ha hecho ha pasado la historia en este Tour de 2024, ¿no? Sí, no, y que además también hay que recordar de dónde viene, que viene de una pasada temporada muy mala, donde casi lo vimos en las clásicas italianas de octubre. Si es que tampoco lo vimos demasiado más, también tuvo lesiones, no estuvo presente en el Tour, y yo creo que necesitaba de Carapaz, y necesitaba del ecuatoriano, de su líder. Es verdad que no va a poder pelear la general, pero bueno, no. Mira, vistió el liderato y por qué no pensar, bueno, seguro, sabiendo lo combativo que se va a dejar ver en días de montaña, igual que otros tantos que están descolgados de la general, estilo David Godú, que ya lo vimos ayer también, codeándose en el rato, Simon Yates, que por ahora está desaparecido, pero seguro seguro, con Yates no hay nada seguro, ¿no? Pero confiemos por lo menos, ¿no? De que va a intentar buscar fugas, y el caso de Carapaz igual, y por qué no, oye, si el IF se va con ese botín de un triunfo, de vestir el liderato, también se pueden dar por satisfechos porque la carrera está muy, muy cara. Bueno, y también se les ha visto, son presentes. Ayer, por ejemplo, Ben Healy, que está zumbado perdido, este hombre, que no es extraordinario poder tener estos corredores que tenemos actualmente. Es decir, que no se preocupan por guardar ni un gramo de fuerza, es decir, que van a por todas. Es decir, que es brutal, es brutal. Por eso al final no gana Jasper Stuyven ayer, ¿no? Porque se encuentra un Derek que también se le va, y a Ben Healy que también se le va, y gracias a ellos al final lo cogen, ¿no? Que también fue un momento un poco así como de, qué pena, ¿no? Nos queda poquito ya, Miguel Ángel, nos queda repasar el momento de la multa UCI, nos queda la lucha por la montaña, repasamos los puntos UCI que se han logrado y luego ya repaso de la segunda semana y acabamos. Sobre el momento multa UCI, os pongo en antecedentes, supongo que todos estaréis al caso. Julian Bernard, del Lidl Trek, en la crono, en la 7ª etapa, pasaba por su pueblo, estaba su mujer, estaban sus vecinos, le montan una fiesta que recordaba lo que le hicieron a Pinot, se para 2 segundos para besar a su mujer y a su hijo y lo multan. Lo multan por comportamiento inadecuado durante la contrarreloj y daño a la reputación del deporte. Multa de 200 francos suizos. ¿Cómo te sienta a ti eso? ¿Cómo lo ves, Miguel Ángel? Bueno, es que, a ver, está mal decir tacos, ¿no? Pero vaya gilipollez la multa y todo. O sea, un tema que realmente se queda en algo insignificante. Julien Bernard es un corredor que compite en una crono que no tiene opciones porque no es virtuoso para la contrarreloj, ¿no? Pero aprovechando que pasa por su casa, se para, ya está, y continúas. Es que no encuentro más, ¿no? Eso de reputación del deporte, pues no sé qué valores quieren enseñar ellos, pero desde luego que la imagen fue preciosa, digan lo que digan y multen lo que le multen. Yo creo que en eso estamos de acuerdo, ¿no? Así que... Totalmente de acuerdo. Lo encuentro un despropósito, lo encuentro una gilipollez, una nueva gilipollez de la UCI. Y me encantó la respuesta de Bernard, que dice: perdón, UCI, por haber dañado la imagen del deporte. Estoy dispuesto a pagar 200 francos suizos cada día y poder revivir ese momento. ¿Qué hay mejor que darle un beso a tu mujer? Joder. ¿Me explico? Es decir, que ole por Bernard. Y oye, que recordaban, me parece que fue al día siguiente, que recordaban que en el Tour de Francia de 1960, cuando se hizo la etapa Brenson-Troyes, Troyes, que se dice Troyes, se pasó por el Colombe des Hercles y allí estaba un señor muy famoso que era Charles de Gaulle, y allí no se paró Julien Bernard, allí se paró todo el Tour de Francia a saludar al Charles de Gaulle, que era en aquel momento presidente de la República. Lo que decimos, es decir, que si eso se ha hecho toda la vida, Miguel Ángel, lo de pararse y saludar a la familia, y lo de Pinot del año pasado, ¿cuántas multas le tenían que meter al pobre? Es decir, que vaya, lo que tú dices, que me parece que fue una cosa bonita y que la UCI al final lo va destrozando todo.
Nos queda repasar la lucha por la montaña, que aquí yo creo que el bueno de Jonas Abrahamsen, siempre que veo a Jonas Abrahamsen me recuerdo la primera vez que oí hablar de él y fue por Flecha, en una retransmisión que dijo, oye, este corredor, que es muy poco conocido, me encanta este tío, yo creo que este tío va a hacer grandes cosas. A partir de ahí me fui fijando más en Jonas Abrahamsen y este año al final ha tenido incluso éxito, se la ha visto muy bien en clásicas. Pero vaya, que se está dando un tute increíble el chaval en estos primeros días. No sé cuándo acabará este tute. De momento le está sirviendo a 1X para subir al podio y además la visibilidad. Es decir, ayer incluso que no tenía que ganar ningún punto de la montaña el tío delante allí, se dejaba ver con ese maillot a lunares. La verdad es que está haciendo un carrerón al final, ¿no? Estamos hablando de un carrerón a lo que tiene que hacer, ¿no? A lo que va buscando, aunque las posibilidades de que se lleve el maillot de la montaña son muy bajas, porque a poco que Pogačar vaya pasando puertos, le irá sumando puntos y en principio debería ser del mejor escalador que tengamos, ¿no? Sí, no, sí, ahí estoy de acuerdo, ¿no? Lo de que sea líder de la montaña es más bien, pues, anecdótico, ¿no? Porque es que es un corredor todo lo contrario también a un escalador. Tú le ves con esas patanganas que parecen jamones, ¿no? Es verdad que mueve una potencia fantástica este corredor, ¿eh? Y está brillando en este Tour de Francia y lo que tú dices, le sirve a 1X, también le sirve a él para revalorizarse, ¿no? Ahora mismo mucha gente está hablando de él. No va a ganar la montaña, no va a ganar la montaña. Pero, oye, digamos, la carta sí de presentación está ya ahí, ¿no? Y a partir de ahora seguro que se le tiene mucho más en cuenta a este chico lo que hace, lo que deja de hacer, ¿no? Digamos que le ha servido para alguna forma ponerse en consideración frente al mundo del ciclismo en general, ¿no? Que ya se le conocía, pero no de esta forma, ¿no? Y esto siempre pasa cuando hay una gran vuelta, ¿no? Ese corredor que sobresale un poco que no te esperabas, ¿no? Que pelea una clasificación así, pues este es el caso, ¿no? De Abrahamsen. Sí, se dio ya un poco más a conocer a través de Flandes, donde queda segundo en una escapada, pero es que luego también se lleva la Bruselas Cycling Classic, es decir, y también en el siguiente día, o los siguientes días, acaba segundo en la Duracell, a través de Hagenland. Es decir, que es un corredor muy bueno, quinto en la Trobro León, es decir, que lo que te decía, que había estado haciendo buenos resultados esta temporada, por tanto no es un bulet, una seta, ¿no? Que sale por ahí y ya está, sino que era un tío hecho y derecho, ¿no? En ese sentido. Por cierto, primer noruego en llevar el maillot de la montaña, que ningún noruego lo había llevado, pues ahora ya es el primer noruego. Y también vamos a apuntar en clave española, que se comentó también mucho, que Jon Izagirre estuvo escapado en esa primera etapa y hacía 9 años que un español no coronaba 2 cotas en una misma etapa. Es decir, que pasó primero, estuvo luchando el maillot de la montaña hasta que le fallaron las fuerzas. Estamos acabando ya con el balance de esta primera semana. Nos gusta también hacer un poquito el repaso de los puntos UCI que han obtenido, porque yo creo que en este caso, Miguel Ángel, hay una cosa súper, no importante, sino súper especial, ¿no? En este repaso. El que más puntos ha llevado es UAE, con 855, luego Intermarché, con 735, y luego tercero, atención, noticia, Movistar con 565. Es que Gaviria está ahí rascando también, ¿eh? No lo habíamos dicho, ¿eh? Total. Gaviria está rozando y ojito, porque como tenés ya un poquito más inspirado de la cuenta, tampoco hay un sprinter dominador en este Tour. Se puede llevar una, ¿eh? Yo creo que aquí lo que está faltando en esta ecuación es que Visma pues va, por ejemplo, noveno, que sería un equipo que tenía que estar un poco más arriba. Lo del Lidl Trek, decimos esto, claro, y con lo de Mads Pedersen sin suerte en el Tour, tuve que dejarlo. Ineos, 17º, es decir, que son equipos que tendrían Bahrein, 18º, Bora, 19º, es decir, que estamos hablando de estos equipos que tendrían que estar arriba y que no están. Y ojo, al último, el último es la leche, porque con la temporada que están metiendo y el último equipo en sumar puntos este Tour de Francia de momento es Decathlon G2R. 65 puntos han sumado, pero es que en la primera etapa, si te acuerdas, Miguel Ángel, se quedaron todos, menos Valentín Madúa, que también se quedó, pero porque iba en la escapada, pero es que se quedaron todos a media hora.
Sí, sí, no, lo de AG2R es muy, muy raro. Además que llegaban con unas expectativas al Tour, ¿no? O sea, o por lo menos también lo comentamos nosotros en la Sí, previa sí. cuando analizábamos el equipo, decíamos, joder, a ver con AG2R el equipo es revelación este año, que lo siguen siendo pese a la primera semana, ¿no? Pero bueno, a ver si lo consiguen revertir de alguna forma. Sí, a ver si le dan la vuelta, pero va a ser difícil, que le den la vuelta, pero vamos a ver. Es decir, que en principio debería volver esa bonanza. Muy bien, antes de pasar al recorrido de la segunda semana, no sé si nos hemos dejado alguna cosa. Yo creo que hemos hecho un repaso bastante exhaustivo de toda la primera semana, pero a lo mejor dices tú, oye, que me gustaría hablar de fulanito de tal, que no hemos hablado. No, yo creo que a priori hemos tocado todos los palos, ¿no? Creo. Vale, pues entonces lo que vamos a hacer es pasar a unos apuntes sobre el recorrido de la segunda semana. Antes de daros unas pinceladas sobre el recorrido de la segunda semana, os recordamos que en nuestro canal de YouTube tenéis una publicación exclusiva donde solo hablamos sobre el recorrido de esta segunda semana. No es nuestra intención repetir todo lo que dijimos en la previa, que también podéis aprovechar para recordarlo, pero sí apuntar los momentos presumiblemente más calientes de la semana. Y aquí, Miguel Ángel, pues lo que hemos dicho, que tenemos una semana un poco complicada en plan espectador, porque el martes en principio pinta sprint, vamos a ver qué depara. El miércoles tenemos macizo central con llegada en alto, aunque sin mucha dificultad, pero podría darse batalla. Acuérdate que lo dijimos en la previa, que era aquella subidita que tampoco tenía mucha más de desnivel. Aquí apuntan, la gente apunta a Lazcano en esta etapa, vamos a ver qué tal. El jueves, sprint, y yo había puesto día propicio para escapada, pero viendo cómo se lo están currando, pues vamos a dejar sprint, porque lo de escapada de momento poco. Viernes, posible sprint, aunque el final es ondulado, podría hacer que se seleccionara el grupo. Y ya tenemos el fin de semana. El fin de semana sí que tenemos muchas ganas de que llegue, porque el sábado tenemos el final en Pla d'Aldet, con un buen encadenado final, día de los importantes, y el domingo final en Plateau de Bel, con los puertos más separados, pero con dureza. Otro día para los de la general. No sé, Miguel Ángel, ¿cómo ves tú el plato que tenemos para la siguiente semana? Bueno, lo que has comentado, ¿no? Así a grosso modo es verdad que bueno, no es tan atractivo, ¿no? Como la primera semana o como la última, pero bueno, también eso se suele decir, ¿no? Que la carrera, más que los recorridos, las hacen los corredores, Sí. ¿no? Uh-huh. Si hay ganas, si hay... Lo que está claro es que Pogačar va a intentar, yo creo, sacar más tiempo. A Vingegaard, sobre todo, yo creo que a los otros se puede no descuidar, pero tener un poco menos en consideración, ¿no? Pero sobre todo a Vingegaard, entonces tiene que buscar momentos. Creo que el fin de semana será ese punto importante, y el resto de la semana aprovechar oportunidades o a salvar los días, que en el Tour no es moco de pavo tampoco, ¿no? Es difícil. Pues sí, vamos a ver lo que tú dices, si los corredores nos dan un poco de alegría antes de llegar al fin de semana, pero bueno, tampoco subamos mucho las expectativas, porque si no luego el mazazo es más grande. Pues llegamos al final de este balance de la primera semana del Tour. Esperemos que os haya gustado, que os haya entretenido, y aprovechamos para avanzaros que, si todo va bien, el jueves tendréis una nueva entrega del podcast, esta vez un fans, donde habrá una doble celebración. Por un lado, que este jueves, además 11 de julio, el podcast cumple 4 años, es decir, fue un 11 de julio cuando publicamos el primer episodio, y aprovechando la efeméride, le dedicaremos el podcast a un corredor que está de celebración. No digo más, supongo que os podéis imaginar quién es. Bueno, Miguel Ángel, como siempre, un lujo, un placer pasar un rato charlando contigo. Vamos a ver qué nos depara la segunda semana y nos vemos de aquí una semana para comentar todo lo que suceda en esa segunda semana. Pues sí, David, oyentes, ¿no? Esperemos que os haya gustado, ¿no? Y pues como siempre, ¿no? Que estaremos la semana que viene aquí también. Esperemos que con más cosas interesantes que comentar, ¿no? Y como siempre con este amor al ciclismo, ¿no? Pues muy bien, ahora sí yo también me despido de todos vosotros. Gracias por haber llegado hasta aquí. Disfrutad del ciclismo, sed felices. Chao, chao.